Seguimos en Mañana Federal 99.5 y ya estamos en contacto telefónico con el doctor Javier Meritano. Él es secretario del Comité de Estudios Feto-Neonatales de la Asociación Argentina de Pediatría. Muy buenos días, gracias por atendernos, doctor. Hola, buenos días, un saludo a todos. Gracias por su tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco del nacimiento antes de tiempo, porque en 10 años aumentaron casi un 20% los partos prematuros. Queremos saber a qué se debe este aumento. Bueno, es un fenómeno que obviamente ha sido progresivo y tiene distintas causas también, depende de los distintos contextos nacionales y locales, porque no es un fenómeno que solamente ocurre en la Argentina, sino también ocurre en la mayoría de los países del mundo. ¿Es a nivel mundial esto? Es a nivel mundial y sobre todo ahora que hay, en los últimos años han mejorado también las estadísticas de muchos países, bueno, y el nuestro también, uno tiene una real información de lo que está pasando, y particularmente en países como el nuestro, digamos, hay una dicotomía de causas que tiene que ver con las condiciones sociales y las condiciones socioeconómicas de la población. Ajá. ¿Y a qué cuáles son las causas? Porque también leí que prolongar la edad de ser mamá también, esto puede ser un causante de tener un bebé prematuro. Y, digamos, la prematurez en general, uno la define, la Organización Mundial de la Salud la define como un embarazo menor de 37 semanas. Eso ha ido aumentando. En Argentina ya estamos rozando el 10% de todos nuestros nacimientos, que son aproximadamente 750.000 niños por año que nacen en nuestro país. Y hay dos causas, como yo te decía, más claramente para pensarlo desde un punto de vista poblacional. Uno tiene que ver con poblaciones que socioeconómicamente están un poco mejor y postergan su maternidad por los estudios, por el trabajo, por situaciones laborales. Entonces hay mamás en este contexto de poblaciones, hay mamás que son con mamás grandes o son bebé después de los 40 años, que es lo que se define edad materna avanzada, y a esto se le suma, que también impacta mucho sobre los números de la prematurez, las técnicas de fertilización asistida. Entonces, las mamás con más de 35, 40 años, que empiezan a tener enfermedades propias de embarazos a esa edad, hipertensión arterial, diabetes de embarazo, etcétera, etcétera, más las técnicas de fertilización asistida, hacen que en este grupo particularmente aumente el número de prematuros. Y por otro lado tenemos la prematurez que tiene que ver más con las condiciones socioeconómicas desfavorables, ¿sí? Que es con la falta de controles, con el embarazo adolescente, que también en nuestro país es una epidemia en muchas de nuestras regiones, y que no tiene que ver con el grupo etario que estamos hablando de mayor edad, sino tiene que ver al revés, con un grupo de mamás muy adolescentes. Tenemos inclusive un número importante de madres por debajo de los 15 años, que es en la adolescencia precoz, donde obviamente el cuerpo no está preparado para ser mamá, y tiene que ver con las condiciones de vida, de educación, que también impactan obviamente en el control del embarazo y cómo crece el bebé que está por nacer. O sea que Entonces, son estas dos causas bastante bien diferenciadas que impactan sobre un número final que es los recién nacidos prematuros. Y nacer prematuro, nacer antes de tiempo, no es, digamos, una circunstancia que solamente nace un bebé más chico, sino que tiene un alto impacto, no solamente en lo inmediato, sino a mediano y largo plazo en la vida de todos los bebés. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias tiene cuando son más grandes? Una de las consecuencias, digamos, hay distintos tipos de prematurez. Cuanto más pequeño es en edad gestacional, o sea, estamos hablando de bebés hoy por hoy que sobreviven en la neonatología argentina por arriba de 24 semanas de gestacional, hablando de 500, 600 gramos. Eso tiene un alto impacto, primero en la mortalidad, porque muchos de esos bebés fallecen, y después en lo que nosotros denominamos las morbilidades, que son las consecuencias a mediano y largo plazo, como son enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades a mediano plazo de neurodesarrollo, presentan algunas alteraciones en el neurodesarrollo, son bebés que requieren un seguimiento de por lo menos 6-7 años, porque tienen que tener un seguimiento especial, y después también está estudiado que estos bebés
que son muy prematuros, a largo plazo como que tuvieron que recanalizar su crecimiento desde el punto de vista genético. A largo plazo estos bebés tienen más hipertensión, más diabetes, la enfermedad metabólica famosa de los adultos, en estos bebés impacta muchísimo más. Qué bárbaro, no sabía esto. ¿Cómo se puede...? ¿Vos querías hacer una pregunta? Sí, quería preguntarle al doctor, en el caso de las adolescentes, bueno, o de las mujeres más jovencitas, es claro usted cómo lo explicó, pero en el otro caso que mencionaba de las mujeres más grandes, ¿a qué se debe fundamentalmente? ¿Tienen que ver más, por qué los tratamientos de fertilidad pueden generar bebés prematuros o tiene relación con el tema de los bebés prematuros? ¿O es por la edad? Bueno, la edad, obviamente hay una edad óptima biológicamente que hace que el cuerpo esté mucho más preparado para ser madre, ¿sí? Que probablemente sea entre los 18 y 35 años. Sí. Entonces, antes de los 18 y después de los 35, y más cercano a los 40, el cuerpo, digamos, si bien puede contener y muchas veces tener un embarazo controlado y normal, es un cuerpo que o es muy joven o está envejeciendo. Por más que nos sean de 35, 40... Claro, está envejeciendo para ser mamá, sí, ¿no? Estamos hablando, exactamente, por supuesto, es una edad biológica. Entonces, esto hace que, digamos, la placenta, las enfermedades que aparecen, como la hipertensión arterial... hagan que se tenga que adelantar el parto. En eso tiene que ver, sí. Y lo otro es que las técnicas de fertilización asistida, digamos, en general muchas veces se asocian con más de un bebé. Claro. Y eso, y tener más de un bebé también predispone a que nazcan antes. O sea, si uno tuviera que recorrer neonatología según en qué subsector se atiende, el público y privado, están bastante lineadas las causas de por qué hay esos prematuros. Claro. Yo trabajo en los dos lados del mostrador, digamos, y en la maternidad tardana nosotros tenemos prematuras asociadas a falta de control, embarazo adolescente, también hay embarazos gemelares que son técnicas o no son técnicas, pero cuando uno trabaja en un ambiente privado, en general se encuentra con esto que venimos hablando, de la maternidad avanzada, de fertilización asistida, o de patologías maternas que tienen que ver con la edad de la mamá y que se presentan más frecuentemente y hacen que los bebés nazcan prematuros. Ahora, Javier, ¿cómo estamos preparados para recibir esos bebés prematuros? Porque me imagino que muchísimo. Sí, pero no sé cómo estamos a nivel nación. Sé que aquí en la ciudad de Buenos Aires hay un sanatorio muy buenos, también en provincia, pero no sé cómo estamos a nivel nación para recibir la parte de neonatología, que es súper importante. Nosotros en salud, y no nos escapamos a la generalidad de lo que es el sistema de salud, tenemos un país muy inequitativo. O sea, inclusive hay diferencias también locales que se ven en cada ciudad y en región. Hay centros, tanto públicos y privados, que son muy buenos y tienen todos los recursos humanos y tecnológicos para poder atender y llevar en buen término estos prematuros. Y lamentablemente hay lugares donde las condiciones no están dadas y obviamente muchos de estos chicos nacen en esas condiciones desfavorables y terminan, digamos, o falleciendo o con morbilidades importantes. La tendencia mundial en general en los sistemas de salud es que haya concentración, o sea, lo que se habla de regionalizar en realidad es concentrar en hospitales de alta complejidad los prematuros o las patologías, cosa que el hospital esté preparado, tenga experiencia y tenga capacidad para resolver este tipo de desafío. Claro. Y lo otro es que un prematuro, cuando se da de alta, no deja de ser un prematuro y las recomendaciones mundiales que un recién nacido prematuro tiene que seguir atendido por equipos multidisciplinarios, que incluye kinesiólogos, especialistas en neurodesarrollo, fonoaudiólogos, hasta por lo menos 6-7 años de vida. Claro. O sea que entonces, como todo pasa, hay lugares donde están muy bien seguidos, muy bien tratados, y hay lugares lamentablemente que nos pasa en Capital Federal, pasa en la provincia de Buenos Aires, donde nacen estos chicos y no tendrían que nacer, porque en realidad tendrían que nacer en lugares preparados. Hay un decálogo para la atención del prematuro, y una de esto que se visualiza, hay una semana del prematuro todos los años para visualizar esta problemática, y uno es
de los decálogos es nacer en los lugares apropiados, que tiene que ver Claro. que recibir la atención que uno merezca. Entonces, eso nos parece que es el camino principal. Sí, claro. Y obviamente también tiene que ver con las condiciones de vida, en condiciones de crisis como estamos ahora, de aumento de los niveles de pobreza e indigencia, hay un alto impacto en las poblaciones vulnerables que tienen menos controles, tienen menos acceso a la salud. Entonces, realmente esto también hace que nuestros pacientes sean de más riesgo al momento de nacer. Claro que sí. Ahora, sí, No. ¿se puede prevenir esto de alguna manera? Digamos, se puede prevenir en algunas Personas. en algunas causas. O sea, hay casi un 30-40% de prematurez que no se sabe por qué sucede. Claro. O sea, la que está asociada, digamos, a algunas enfermedades maternas, como estas famosas trombofilias, esas se pueden prevenir porque obviamente la mamá fue estudiada y hay algunas cosas que por lo menos o prevenir o que la edad gestacional sea cada vez mayor. Cuanto más nos acercamos al término, más posibilidades de sobrevida tienen esos chicos. Y lamentablemente no hay nada que sea un screening universal que nos diga van a ser un prematuro. Claro. Tenemos el antecedente de haber tenido un prematuro, hace que esa mamá sea propensa de a alto riesgo para tener otro prematuro. Claro. Pero ya tuvo uno, o sea que nosotros como sistema llegamos tarde. Claro. Que haya mayores controles de embarazo, inclusive que haya consultas preconcepcionales, también hace que uno esté atento a que el embarazo puede finalizarse antes. Lo que pasa es que también, si bien no hay prevención universal, también uno puede ir individualizando cada mamá y saber cuándo o no hay que pedirle determinados estudios para saber dónde está parado. Lo que sí hay también algunas cosas en los embarazos controlados, hay algunas cosas que se le puede administrar a la mamá que protegen al recién nacido. O sea, hay medicación que se le pasa a la mamá antes de que el bebé nazca, que hace que que este bebé tenga mejores chances, como administrarle, digamos, corticoide a la mamá, que eso hace que maduren los órganos, e inclusive hay alguna medicación que hasta protege el cerebro del recién nacido prematuro cuando está por nacer. Entonces, y refuerzan pulmones, cosas, ¿no? También los pulmoncitos. Exacto. Se están haciendo, o sea, hay un montón de cosas que se están haciendo, pero en realidad la prematuridad es un problema a nivel mundial que no tiene todavía un screening que diga, bueno, hoy van a ser prematuros, hay que tener mucho cuidado, si no todavía estamos, obviamente cuando estamos en la presencia de una mamá con embarazo gemelar o trigemelar, sabemos que hay alto riesgo, eso es más fácil, pero hay un 40-50% de mamás que llegan y tienen su bebé prematuro y no tuvieron ningún problema durante el embarazo y los terminan teniendo prematuro y no sabe bien cuál fue la causa. Claro, pueden ser varias, claro. Sí. Ahora, doctor, en cuanto a los prematuros, que no lo son tanto, digamos, los que nacen con 37 semanas, ¿qué se están perdiendo por no haber llegado a las 40 semanas de embarazo? O supongo que, por supuesto, los riesgos son muchísimo menores que los que nacen antes, pero uno tiende a pensar que las últimas semanas el bebé nada más gana peso, o es al menos lo que se dice entre la gente, y quizás no es así. Es una linda pregunta, porque en realidad uno tiende a pensar que si llega a las 36, 37 y pesa 2.800 kilos, 3 kilos, como que estamos bien. Las últimas semanas son de suma importancia porque es cuando los órganos terminan de madurar. Para nosotros el embarazo de término ideal es 39-40 semanas. Tanto así que el 37-38 semanas, que sigue siendo el embarazo de término, para las clasificaciones internacionales se le llama término precoz, como que nació antes igual. Y los bebés de 35, 36 y 37 tienen estadísticamente el doble de chances de morirse que un bebé de 39-40. ¿En serio? Tiene que ver con la dificultad respiratoria que puede presentar. ¿El doble? El doble. ¿Sí? Obviamente, a medida que bajamos las gestacionales, esos números se van exponenciando. Y tienen dificultad en la lactancia porque todavía les falta maduración para succionar y se ponen amarillitos y a veces hay que internarlos. Y a veces no controlan bien la glucemia y la temperatura, con lo cual también ingresan a las neos. En realidad, si bien nuestra preocupación por el impacto que tiene en la mortalidad son los prematuros extremos, el 60%, 70% de las terapias intensivas natales está lleno de chicos de 34 a 36 semanas. Mira. O sea que el costo económico también de esos prematuros, que nosotros decimos prematuros tardíos, es muchísimo. Entonces, las recomendaciones son que el embarazo tiene que llegar a 38, 39, 40 semanas y que en lo posible
en la mayoría de los países empieza a bajar la tasa de cesárea, porque si hay una combinación muy mala es nacer prematuro tardío y por cesárea, porque la combinación hace que haya más morbilidades. Doctor, y cuando llegan a la semana... Vamos por el camino inverso igual con el tema cesárea, pero bueno. Sí, tal cual. Cuando llegan a la semana 41 cumplida, lo que sería la semana 42, y te llevan a cesáreas, ¿qué riesgo hay para el bebé? En realidad, hoy por hoy, la mayoría de las normas nacionales, la finalización del embarazo es a las 41 semanas. O sea, después de las 41 semanas no tiene ningún sentido seguir con el embarazo. Lo que se hace en la mayoría de los lugares, o nosotros tenemos en la maternidad cerrada, eso lo tenemos muy normatizado, a las 41 semanas se hace una inducción al parto, tratando que el bebé nazca por parto, y si no, terminarán haciendo por cesárea si falla la inducción. Pero no se lo deja más de las 41 porque hay algunos riesgos, digamos, asociados con lo que también es el post-término. No es bueno nacer antes y tampoco es bueno nacer después. Claro. Genial. Súper claro, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Es un placer tenerlo aquí en Mañana Federal. Que tenga un excelente día. Bueno, muchas gracias por tratar este tema y poder concientizar un poco a todos de lo más importante son los controles del embarazo. Cuanto más precoz, más chances tiene el equipo para actuar. Y obviamente algo que por ahí nos escapa específicamente como equipo de salud es la mejora en las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables. Claro. Es el mayor impacto que podemos tener nosotros. Tal cual, es la mayor preocupación. La verdad que lo sacamos al aire porque ayer salió la nota en un diario y nos interesó muchísimo. En 10 años aumentaron casi un 20% los partos prematuros y bueno, son temas que tratamos aquí en Mañana Federal. Muchísimas gracias por su tiempo nuevamente, que tenga una excelente jornada. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. El doctor Javier Meritano, secretario del Comité de Estudios de la Asociación Argentina de Pediatría, pasó por Mañana Federal.